Entonces, eh, estamos en el análisis sincrónico específico, ¿ya? Entonces lo primero que hacíamos era, una vez que escogemos sobre qué vamos a hacer el análisis sincrónico, que puede ser, ¿cierto?, una fase, una subfase, o algún aspecto específico de una fase, revisamos todos esos enunciados que corresponden a esa fase, va a ser con eso que vamos a trabajar, ¿ya? Y comenzamos a, bueno, leer los enunciados y empezar a agruparlos, asociar estos enunciados que tengan alguna afinidad temática, ¿ya? Sin todavía necesariamente tener claro cuál es el criterio o el atributo que hace que se agrupen, sino que vamos leyendo, yo diría como de una manera media intuitiva, los vamos agrupando. Y luego, cuando los hemos agrupado, empieza este proceso de interrogación iterativa, en el que nos vamos a preguntar qué es lo que nos hace identificar estos enunciados como referidos al mismo tema. Y una vez que, bueno, y si es que hay, por ejemplo, enunciados que no hemos agrupado, sino que se dejan solos, la pregunta es, ¿de qué me está hablando este enunciado? ¿De qué se trata este enunciado? ¿Ya? Y eso también va a permitir abstraer el aspecto estructural de ese enunciado, ¿ya? Y de ese modo especificar una categoría potencial. Entonces aquí los enunciados que fueron agrupados los someto a este interrogatorio explicito, esta es como en el fondo la respuesta a la pregunta de qué es lo que me hace agrupar estos enunciados en un mismo grupo, y de ese modo voy especificando una unidad sincrónica incipiente. Este proceso se vuelve a repetir, ¿cierto? Puedo cuestionar nuevamente, revisar si dentro de este grupo de enunciados hay otro subgrupo que podría ser establecido, y también interrogo las unidades sincrónicas en formación para ver si es que entre ellas hay alguna relación, si las puedo agrupar. Y en este ejemplo, por ejemplo, yo agrupo estas dos y me pregunto, ¿qué es lo que me hace agrupar? Que las dos hablan de la característica visual de la imagen. Y ahí surge otra unidad sincrónica de un segundo nivel de abstracción, porque esta resulta de la interrogación de categorías y no de enunciados. Y esto, que lo veíamos ayer también, que una vez finalizado el proceso de interrogación iterativa, es aconsejable volver a leer los enunciados para verificar que las categorías más abstractas mantienen una relación con los enunciados, verificando así también los criterios de agrupación. Bueno, y esto en relación a qué nombre ponerle, que era lo que veíamos ayer también, es lo que yo decía, que en el fondo al dar un nombre uno va a cristalizar o delimitar un poco los enunciados, les va a asignar ya como una etiqueta. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay enunciados que muestran algo que todavía no está muy clara, que la persona todavía está dubitativa de cómo nombrar una categoría,
dejándole todavía como una abertura, como un espacio de definición. Porque no sé si se dieron cuenta ayer también que al nombrar una categoría uno ya después se le va olvidando de dónde vienen, de cuáles eran los enunciados, y no sé, por ejemplo, si yo nombro una categoría con emoción, es probable, que es lo que pasaba ayer, que los enunciados que estaban muchas veces detrás de esa categoría emoción no hablaban de la emoción en sí, sino que de esta búsqueda de la emoción. Entonces hay que tener cuidado cómo el nombre... ¿Cómo? ¿Alguien habló? No. Eh, Eso, hay que tener cuidado con el nombre, que a veces puede ir alejándose de, del sentido inicial de los enunciados. Eh, sí, eso. Entonces, una vez que encuentren sus unidades sincrónicas, eh, en el fondo hasta que ya hayan repetido este proceso de agrupar, interrogar y que ya no puedan sacar ninguna categoría más, como que se agoten las categorías o las abstracciones que pueden ser hechas, vamos a organizar eh, las categorías en esta forma de red semántica. Y para eso nos vamos a preguntar, ¿cuál es la relación que hay entre estas categorías? Entonces, en general, se organizan, ¿cierto?, alrededor de, o sea, como la categoría que está más arriba es en el fondo sobre qué yo estoy haciendo el análisis sincrónico, que puede ser incluso el nombre de la fase o la subfase. Y ahí yo me pregunto, ¿cómo estas categorías se relacionan entre ellas y en relación a esta eje organizador que va a ser sobre qué yo estoy haciendo el análisis sincrónico, que va a ser, por ejemplo, una fase, buscar, por ejemplo. Y ahí la idea es que ustedes las vayan organizando en esa forma de red semántica. Y si todavía no tienen claro los formalismos de las flechas o los nombres de las operaciones de abstracción, no es grave. Lo que me interesa es que ustedes puedan, al después presentarla, decir cuál es la relación que ustedes ven entre esas categorías. Preguntas.